Llevaban aquí miles de años antes de que llegase Colón. Cuando París todavía era un pueblo, ellos edificaban ciudades en la jungla. Practicaban un juego de pelota a vida o muerte. Planificaban sus vidas según dictaban los cielos. Su escritura es un rompecabezas que todavía estamos aprendiendo a descifrar. Wow. Really something. Ahora el ritmo de los descubrimientos se está acelerando. Por fin estamos descubriendo quiénes eran. Bone? There's a lot of bone. Ooh, man. Look, it's a black kind of... Oh, man. This is really a powerful work of art. Content real también. Yo está Son el pueblo que dice que los dioses les han creado a partir del maíz. Son los mayas. Año 1839. Lugar, el oeste de Honduras. Un explorador estadounidense llamado John Lloyd Stephens dirige una expedición en busca de una ciudad maya abandonada llamada Copán. No saben casi nada sobre los mayas. Stephens está a punto de aprender algo más. Cubiertos por 1000 años de vegetación tropical, los templos en hibernación y los monumentos en ruinas se esparcen durante kilómetros. Stephens está sobrecogido por una sensación de misterio. ¿Quién construyó este lugar? ¿Qué pasó aquí? En los días siguientes, Stephens y el artista inglés Frederick Catherwood anotaron sus impresiones sobre la ciudad en ruinas. Yacía ante nosotros como un barco maltrecho en medio del mar, desaparecidos los mástiles y muerta la tripulación. Y sin nadie que pudiese decirnos de dónde provenía o qué causó su destrucción. Era todo un misterio oscuro e impenetrable. Durante los 3 años siguientes, Stephen y Catherwood visitaron los lugares mayas más conocidos en el norte. En el Yucatán exploraron Uxmal y Chichén Itzá. En Chiapas visitaron Palenque. Y aún así estaban repletos de dudas. ¿Quién construyó estas ciudades? ¿Por qué las habían abandonado? El territorio maya se extendía desde zonas de Honduras, El Salvador y Guatemala por el sur hasta Belice y México por el norte. Estaba salpicado de cientos de pequeños reinos, cada uno con su propia y original historia. El corazón de lo que los estudiosos llaman la civilización maya clásica se encuentra en los valles del sur. Es allí donde nuestra historia tiene lugar, empezando por el lugar en el que comenzaron las primeras excavaciones científicas. Copán.
Hoy en día, este lugar, parcialmente restaurado, retiene su aire misterioso. Bill Fass es el director del proyecto de la Acrópolis de Copán. Copán fue una de las grandes ciudades mayas, aunque tal vez no lo fuese precisamente por su tamaño. Sin duda hubo otras ciudades mayores, pero durante unos 400 años fue un lugar incomparable. Tenía una increíble colección de artistas, escultores, arquitectos, ingenieros, astrónomos, escribas y demás. Así que, trasladándolo a nuestros términos culturales, si Tikal fuese como Nueva York, Copán sería como París. Durante estas últimas décadas, un puñado de especialistas sobre la cultura maya y cientos de trabajadores han intentado recomponer el rompecabezas de la historia de Copán. He observado que tiene dos... La historia de lo sucedido aquí sigue desvelándose piedra a piedra. Existen más de 30.000 fragmentos de piedra esculpida que en su día adornaron estos edificios. El problema es que para este rompecabezas en concreto no tenemos la foto original, no tenemos ninguna imagen que nos permita saber cómo encajaban las piezas. Tenemos que adivinarlo. Y lo malo es que va a peor. Esto es una pila SDS, cuyo significado es solo Dios sabe, porque solo Dios sabe de dónde han salido estas piedras. Los primeros arqueólogos las apilaban aquí sin más. Nuestro trabajo es adivinar qué diseños adornaban las distintas estructuras y sacar muestras SDS que se parezcan a las que hemos desenterrado para volver a recomponer toda la ciudad. A pesar de las dificultades, el equipo de expertos de Fass ha reagrupado miles de esculturas y restaurado docenas de edificios. A medida que está más céntrico. Bueno, es un poco complicada la medida porque el petate no tiene... Cada año que pasa se aclara la imagen del aspecto que debió tener Copán hace más de 1000 años. El ángulo más saliente de las que están adentro, como estas dos. Muchas pistas yacen ocultas en los templos en los que la élite de los mayas enterraba a sus muertos. A los mayas clásicos no les interesaba prácticamente nada el metal, así que aquí no hay oro enterrado. Pero a veces desentierran cosas aún más valiosas. En 1992, Robert Sharer descubrió la tumba de un miembro de la familia real. Enterrados junto a él había unos cacharros. Lo que hace tan especialmente importantes a estas vasijas son los diseños pintados y la escritura jeroglífica. Well, they're fantastic vessels. Although I don't know if I can say much about the glyphs on them. Hace 40 años solo sabíamos leer unos pocos jeroglíficos mayas. Yeah, the colors and just the Hoy sabemos leer la mitad, arrangement of the design. pero hace falta un experto. There's another pot just like the Just like one this with one. the feet in the tomb. Wow. But that, again, it's just a big stretch. David Stuart es hijo de eruditos sobre la cultura maya y uno de los mejores epigrafistas del mundo. Ahora que somos capaces de interpretar los jeroglíficos, los mayas parecen un poco más normales, más humanos, porque vemos que sí tenían una historia, que era un pueblo muy preocupado por sí mismo y por los acontecimientos en sus vidas. Una forma de escritura maya casi se había perdido para siempre. Cuando llegaron aquí los curas españoles en el siglo XVI, se encontraron con cientos de libros llamados códices y los quemaron. Actualmente solo quedan partes de 4 códices, pero estas han contribuido a moldear la idea que tenemos de los mayas. Los libros son almanaques llenos de información astrológica. Los hombres y mujeres que escribieron los almanaques eran escribas, bien versados en astronomía. Gracias a unas matemáticas sofisticadas, calculaban los movimientos del cielo nocturno miles de años hacia el pasado y miles de años hacia el futuro.
Sabían que el universo se movía en ciclos, unos muy largos, otros muy cortos. Incluso predecían eclipses de sol. Parecen haber estado fascinados por la relación existente entre el tiempo y los acontecimientos en sus vidas. Los mayas también dejaron sus mensajes en un medio mucho más duradero que el papel. Y estas escrituras contienen mucho más que fechas y números. Sobre estas piedras, los mayas grabaron los acontecimientos más importantes en las vidas de sus gobernantes. Esta es la escalera jeroglífica de Copán, el texto inscrito más grande de todo el Nuevo Mundo. Pero los primeros arqueólogos lo recompusieron con un orden equivocado, y hoy solo podemos leer algunos segmentos. La especialista en escultura, Bárbara Fass, está haciendo un catálogo de los 1200 jeroglíficos de la escalera. Puede que algún día estos dibujos nos cuenten una historia más completa de los reyes de Copán. Otros jeroglíficos resultan más accesibles gracias a los increíbles avances logrados en estas últimas décadas. La epigrafista Linda Shilly ha contribuido a los recientes trabajos de investigación. Es poco corriente que un pueblo desarrolle su conciencia histórica y haga que la documentación de la historia forme parte de sus actividades. Ahora estamos participando en la recuperación de una historia perdida, porque la historia de América no empieza en 1492 con Colón. Empieza en el año 200 a.C. con el primer rey maya que grabó su nombre sobre una piedra. Mucho antes de que el primer rey grabase su nombre sobre una piedra, los mayas ya vivían en el fértil valle de Copán. Cultivaban el maíz. Sus vidas se regían por el ritmo del mundo natural, siembra y cosecha, nacimientos y muertes. Pero hacia el año 400 después de Cristo, más o menos cuando Roma empezaba a hundirse, un cambio recorrió el valle. En un perezoso recodo del río Copán, edificios hechos de piedra surgían del suelo de la jungla. Edificios de colores brillantes, rodeados por una plaza central blanquecina, en la que podían congregarse miles de personas. Se producían trueques de cáscaras y pepitas de cacao, tabaco, jade y plumas. En el centro de la ciudad se erguía la cancha de pelota. El objetivo del juego de pelota parece haber sido mantener una pesada pelota de goma en movimiento sin utilizar ni pies ni manos. Los grabados en piedra de algunos lugares muestran a jugadores con cabezas humanas cortadas colgando de sus cinturones. Pero nadie sabe si describen lo que realmente le sucedía a los perdedores o si ilustran algo más simbólico. Se suponía que la pelota era una metáfora del movimiento del Sol y por extensión también de la Luna y las estrellas. Lo importante era asegurarse de la regularidad del movimiento. Creían que si jugaban adecuadamente y honraban a los dioses de forma apropiada, estos garantizarían su ciclo agrícola y permitirían que saliese el sol y que llegasen las lluvias a tiempo para que hubiese una cosecha abundante. En el mundo sagrado de los mayas,
Los dioses eran la fuente de toda la vida. Y solo los reyes tenían el poder de tratar con ellos. Los dioses sustentaban al universo físico con sol y lluvia y esperaban que a cambio los humanos les alimentasen. La fuente suprema de tal alimento era la sangre. Cuando los mayas querían dejar constancia de un momento sagrado o de un acontecimiento importante, derramaban sangre. La sangre era el medio que transportaba una cualidad que ellos llamaban chulel, que significa alma. Era algo que no solo impregnaba los cuerpos humanos, sino también los edificios, los árboles, el cielo. Impregnaba todas las cosas sagradas del mundo. Y al ofrecer la sangre lo que estaban haciendo era activar el chulel. Es como la fuerza de la guerra de las galaxias. Imagínense a Obi-Wan Kenobi llamando a la fuerza, o a Luke mientras pilota su nave en la batalla final de la Estrella de la Muerte. Eso hacían los mayas con los rituales. Estaban tocando lo que ellos consideraban que era la fuerza viviente del universo y que todavía sigue aquí. En ocasiones especiales, hasta el propio rey ofrecía su sangre. Este era uno de los rituales más sagrados en la vida de los mayas. Tras días de festejos y preparaciones espirituales, el rey se perforaba el prepucio con una espina de mantarraya y dejaba que la sangre gotease sobre unas tiras de papel. Con este acto de sacrificio se abría una puerta a los dioses. Cuando quemaban las tiras de papel, los mayas creían que podían ver a sus dioses entre la columna de humo. Hoy en día, los descendientes de los antiguos mayas siguen viviendo de una forma muy parecida a como vivían sus antepasados. Los mitos que evocan y las ceremonias que celebran forman parte de una tradición que los mayas dicen que les entregó Dios en el momento de la creación. Casimiro Sagajú es un sacerdote maya que bendice los campos en la época de cosecha. Nosotros somos los cachiqueles, somos descendencia de los mayas antiguos, porque esa era nuestra religión muy antigua. Yo lo conocí, quiere decir que yo aprendí desde chiquito, porque siempre trabajaban los sacerdotes mayas con nosotros. Por sueño le cuentan a uno qué es lo que sucede. La pasión de los mayas por los rituales fue una de las primeras cosas que observaron los misioneros españoles cuando llegaron al Yucatán hace casi 500 años. Cuando la Iglesia Católica prohibió toda forma tradicional de adoración, las viejas costumbres se practicaron a escondidas. Actualmente la religión que siguen los mayas es una mezcla de estas dos fes tan antiguas. Los mayas se han aferrado tenazmente a muchos aspectos de su vieja cultura. En las montañas de Chiapas y Guatemala, sus característicos trajes no solo les definen como mayas, sino que les identifican con el pueblo determinado en el que viven.
Se dice que cuando una mujer maya se pone su blusa tradicional llamada huipil, su cabeza surge en el mismísimo centro de un mundo tejido de sueños, igual que el gran árbol de la vida surge de la tierra. En las montañas de Chiapas, en México, Chip Morris lleva 20 años trabajando con tejedores. Los tejedores siempre han dicho que sus diseños proceden de los principios del mundo, refiriéndose al principio de su cultura. Cuando empecé a estudiar la arqueología de las esculturas y las estatuas, que muestran qué aspecto tenían los tejidos de antaño, observé que había varios que eran idénticos a los tejidos actuales. Lo que muestran los diseños es un mapa del mundo maya, pero no de la superficie de la Tierra, no de donde nos encontramos ahora, sino del mundo de los sueños. Es el mundo en el que viven los dioses, donde viven los seres que controlan la lluvia, donde vive Ángel, el rayo. En una blusa no hay camiones, no hay casas, son todo imágenes de ese universo sagrado que crea la lluvia, la vida y que mantiene el mundo. En un mundo en el que la barrera entre lo secular y lo sagrado es casi imperceptible, todo es más de lo que parece. Las pirámides simbolizan las montañas sagradas en las que moran los antepasados. Las puertas representan las entradas de las cuevas, pasadizos al peligroso mundo subterráneo de la montaña. Los mayas creían que al morir iban a parar a ese mundo. Lo llamaban Xibalbá. Era el lugar del miedo. Un reino acuoso de enfermedades y descomposición del que la gente corriente tenía pocas posibilidades de escapar. Las investigaciones sobre cómo trataban los mayas a sus muertos tienen lugar aquí, en un lugar a 200 kilómetros al norte de Copán. Estas son las ruinas de una ciudad llamada Caracol. En su día fue un próspero centro administrativo. Hoy su importancia radica en tumbas descubiertas aquí. Arlen Chase es un experto en cerámicas. Diane Chase es una autoridad en huesos humanos. Intentan comprender qué idea tenían los mayas sobre la muerte. Solemos ver las cosas a través de valores occidentales. Los mayas no eran una sociedad occidental, no hacían nada parecido a lo que hacen los europeos. Es dificilísimo para nuestra sociedad comprender cómo vivían los mayas. Nosotros no tenemos a los muertos depositados en casa, no los metemos en un cuarto, pues eso era básicamente lo que hacían los mayas en sus cuartos de estar. Okay. Oh, this is nice, Island. This is real nice. We've definitely got a royal tomb here. A la gente corriente se la enterraba normalmente bajo el suelo de sus casas. The vessels are nice and they're in good shape. A la élite se la colocaba en tumbas. Polychrome over here is in better shape on the back and the front side. What about the bone? Bone? There's a lot of bone. There are at least 2 individuals whose heads are to the south. They're in pretty good shape. So someone else's legs are up in this corner. It doesn't go with either one of the first 2 individuals. It's not the man and the possible woman. It's somebody different. No era algo inusual que los mayas enterrasen a varios miembros de la familia juntos. Yo me inclino a pensar en una especie de mausoleo familiar en el que muere el abuelo y es enterrado el primero. Muere la abuela y también es enterrada ahí. Pasan algunos años y tal vez muere el hijo o la hija. Entonces mueven al abuelo y a la abuela hacia un lado y ponen al hijo en ese espacio. Más tarde otro miembro de la familia muere y con el tiempo el mausoleo reúne bastantes huesos en su interior.
Para los arqueólogos, las tumbas son como cápsulas del tiempo. Los objetos enterrados con los muertos portan a veces fechas y nombres muy precisos. Ello ayuda a completar la imagen de cómo vivían los antiguos mayas. Y a veces lo que encuentran es sencillamente precioso. Igual que las tumbas de caracol, los edificios de Copán contienen su parte de historia enterrada. Pero encontrarla ha sido a menudo una empresa esquiva. El arqueólogo hondureño Ricardo Agurcia lleva trabajando en Copán desde 1978. Mi principal interés era descubrir lo que le ocurrió a este pueblo. Es algo que forma parte de mi herencia, por lo tanto forma parte de mi país. Puede decirse que no era tan joven cuando vine a estas ruinas por primera vez, pero me impactó. Era un tema fascinante en el que no podías dejar de pensar. ¿Qué le ocurrió a este pueblo? ¿Quiénes eran? ¿Cómo hacían las cosas que hacían? Durante los últimos 4 años, Agurcia ha estado excavando una pirámide templo que puede decirnos algo más sobre cómo vivían los habitantes de Copán. El templo 16 es una típica estructura real en lo que se refiere a su construcción, y en eso radica el reto para el arqueólogo. Para los mayas ciertos espacios eran sagrados, así que construían sus templos unos encima de otros. Los trabajadores tiraban abajo los niveles superiores de una estructura existente, cubrían los restos con tierra de relleno y construían una nueva estructura a su alrededor. Al quitar el relleno, el equipo de Agurcia creó un laberinto de túneles. Trabajar en túneles suele ser bastante confuso. Es como trabajar en 3 dimensiones. Vas arriba, abajo, a un lado. A veces te pierdes y no consigues comprender qué es lo que estás viendo. La pared plana de la izquierda era antes la pared exterior de un templo más antiguo. Agurcia solo podrá determinar las dimensiones originales del edificio si sigue las paredes hasta el final. Solo tuve que avanzar un poco y bingo, dimos con otra pared. Esta sigue todavía más hacia el sur. Así que entonces intentamos subir para ver si era la parte inferior de una subestructura o su parte superior, y empezamos a subir. Aquí podemos ver cómo suben las terrazas de lo que debió ser una pirámide muy grande. Suben hasta donde hemos llegado, 8 pisos de altura. Cada uno de ellos se va curvando más y subiendo más. El siguiente descubrimiento de Agurcia fue totalmente inesperado. Había una tercera estructura dentro de las otras 2, pero esta era distinta. El edificio al que Agurcia llama Rosalila estaba perfectamente conservado. Apartaron la tierra suelta y quedó al descubierto un juego de máscaras gigantes que todavía tenían el tinte de rastros de la pintura original. La mayoría de las máscaras que habíamos encontrado antes eran de 1 metro o 2 de altura y como mucho de 5 o 6 metros de anchura. Pero estas máscaras seguían y seguían, y hasta ahora no hemos llegado al final de ellas. How's it going, boss? You haven't been here in a while, have you? Wow. Whoa. Can you believe it? Yeah, we got lots of good paint. We're coming down below the molding, and we've got 2 birds on it. We've got one over here on the left, and he's facing north. And I think we have another one. See, he's got his beak bent over his eye. All the feathers behind him. All the feathers radiating out. That's right. And also it's higher up than anything else in the Acropolis, so this thing shone out for miles around. Stick out one.
It's outrageous. It's just outrageous. Adornado con esculturas de pinturas brillantes, Rosalila coronó en su día el punto más alto de Copán. Flanqueando la puerta principal, dos pájaros gigantes miran al sol poniente. Sobre ellos, unas serpientes ondulantes extienden sus cuerpos hacia el cielo. Para los arqueólogos, el cuidadoso tratamiento recibido por Rosalila plantea una cuestión. Todos ansiamos conocer el secreto de Rosalila. ¿Por qué estuvo ahí 150 años sin que nadie lo tocase más que para conservarlo? ¿Por qué lo enterraron intacto? Al enterrarlo no tocaron ni una piedra. El resto de los edificios los hacían pedazos para construir algo más grande encima. ¿Por qué lo reverenciaban tanto que se aseguraron su conservación al enterrarlo? Y sobre todo, ¿qué hay en su interior? ¿Qué oculta ese edificio? Eso es lo que esperamos que descubra Ricardo. Pero antes de que haya más descubrimientos, la época de las lluvias llega a Copán. Los arqueólogos regresan a casa y se suspenden todas las excavaciones hasta que terminan las lluvias. Unos 6 meses más tarde, las lluvias han cesado. El tiempo se despeja. Por fin pueden reanudarse las excavaciones del templo 16. Durante otro medio año, los trabajadores siguen librando a Rosalila de la tierra. Y justo antes de que se reanuden las lluvias, el enigmático templo nos depara una nueva sorpresa. De un pequeño hueco encontrado en una puerta, Agurcia extrae algo enterrado hace 1300 años. Lo que han encontrado es un grupo de puñales tallados de un material especialmente sagrado, pedernal, la piedra del fuego. Probablemente se utilizaban en las ceremonias y las caras podían representar a antepasados reales o a víctimas en los sacrificios. Nadie sabe cuánto tiempo tardarían en hacer estos puñales tan delicados, ya que hoy en día nadie sabría cómo hacer uno. En total, se encontraron 9 pedernales en Rosalila, quizás en correspondencia con los 9 señores de la noche de los mayas. Lleva aquí aproximadamente 1300 años. Y es fascinante. Es una obra de arte preciosa. Fíjese qué finura. El trabajo que lleva es increíble. Yo me siento increíblemente privilegiado. Te ves inmerso en el fragor de la batalla e intentas no olvidarte de sacar fotos, tomar medidas. A veces se te olvida el hecho de que se trata de seres humanos que hicieron esto hace mucho tiempo y que hacer esto era muy importante para ellos. Es algo que me conmueve de verdad. Es una sensación especial. No sucede todos los días. Posiblemente los pedernales que encontró Agurcia en Rosalila fuesen enterrados allí en algún momento del siglo VII después de Cristo, cuando la civilización maya clásica estaba en su apogeo. En muchos reinos mayas se dispararon las construcciones de edificios nuevos. Incluso conectaron algunas ciudades por carreteras y el comercio entre ellos floreció. Copán se encontraba en la frontera del sur, pero al norte se estaban produciendo acontecimientos en el mundo maya que con el tiempo la llevarían a estar en su centro. Tikal
Fue una de las más grandes ciudades mayas, un próspero centro urbano que era la envidia de sus vecinos. Seguramente a los reyes de Tikal les parecía inconcebible que otro reino pudiese suponer una amenaza. Pero en la primavera del año 562, Caracol atacó a Tikal y venció. Durante el consiguiente levantamiento en Tikal, los miembros de la familia real huyeron a la jungla y fundaron su propia ciudad. Hoy en día un campamento base de investigación señala el lugar. Lo que en su día fue la gran ciudad de 2 pilas ha vuelto a ser reclamada por la jungla. Los esfuerzos por recomponer el cuadro de su dramático ascenso al poder están liderados por Arthur Demarest. Sus descubrimientos están cambiando la idea que tenemos de los mayas. Hace 40 o 50 años teníamos la idea de que los mayas eran una sociedad amante de la paz y teocrática, con unos reyes eruditos que estudiaban los movimientos de los planetas y que vivían en una especie de mundo propio. Ahora sabemos, gracias a los recientes desciframientos de los jeroglíficos y a excavaciones como esta en las que se han encontrado fortalezas, que los mayas eran un pueblo muy violento, uno de los pueblos más guerreros del Nuevo Mundo y que estaban constantemente metidos en guerras por sucesiones dinásticas e intereses terrenales. En 1990, el equipo de Demarest descubrió pruebas concretas que respaldaban esta teoría. Es un texto jeroglífico largo y perfectamente conservado. En él se habla de una serie de guerras, batallas y conquistas entre los 2 grandes rivales, Tikal y 2 pilas, luchando entre sí. Y habla de los resultados. Es una tremenda fuente de información y creo que cuando se descifre va a cambiar la idea que tenemos de este periodo crítico en la historia de los mayas. This is really amazing. They're saying that he is the subordinate of this lord, presumably of Pelak Mul. It's a critical title. That's sad. That's amazing. Here we were competitive with Tikal. Well, we have to think about it. I mean, is it subordination or alliance? Los epigrafistas David Stewart y Steve Houston han sido consultados para ver qué parte del texto pueden descifrar. Between with references to Bonaparte and Tonina. And then after that, Acts. Look, and there it is. Yeah, this Arthur refers to a kind of altar, and then here it refers to a dedication. It's referring to the stair. And look, it's a stairway. It's a pyramid. Look. Okay, what it's saying is that this event, this war event, and then over here you've got a new event involving Lure's father. The skull glyph here is the name of the ruler of Tikal. En principio parece ser que las guerras de los mayas eran hasta cierto punto un ritual. Estaban dedicadas a fines religiosos. Literalmente estos indios se vestían con trajes ridículos, disfraces arcaicos con grandes lanzas paleolíticas y salían para encontrarse en cualquier lugar y luchar a muerte. A los que capturaban los traían de regreso para ser sacrificados. Lo que parecen confirmar los jeroglíficos de la escalera es que en algún momento del siglo VIII después de Cristo, las guerras rituales dieron paso a campañas de expansión. Los reyes de 2 pilas atacaron los pueblos que había a lo largo del río de la Pasión y así se hicieron con el control de una ruta de comercio vital. Parece ser que hubo un cambio en las expediciones de combate y que tras aumentar la frecuencia se dio paso a la guerra de conquista para ocupar realmente el territorio de los demás. De alguna forma el control se les fue de las manos. Se inició una carrera armamentística y así atacar otras ciudades pasó a ser moneda corriente. Atacar centros de población, incendiar templos, ese tipo de cosas. Las nuevas guerras llegarían también con el tiempo a Caracol. El siglo VIII y el siglo IX, tanto en Caracol como en todo el territorio maya, fueron siglos de tremendos cambios y guerras.
Caracol hasta aquellos momentos había tenido grandes triunfos en las guerras. Lo que ocurrió, al menos eso creemos, es que en aquellos tiempos no solo se trataba de vencer a una población vecina para que formase parte de su reino, sino que se sacrificaba a un gran número de presos. Creo que la gente estaba muy asustada. Imagínese que está usted en una ciudad maya y hasta ahora ha habido guerras y usted dice, me van a capturar y van a ponerme a trabajar. Probablemente tendré que dedicar 3 meses al año a ese pueblo extranjero. Pero en vez de que le pase eso, aparece un ejército saqueando la ciudad, reúne a todos los hombres y en lugar de llevárselos a trabajar a los campos, les cortan la cabeza y las clavan en estacas formando gigantescas plataformas de calaveras. Eso sí que le llenaría de terror, eso sería suficiente para decir, Dios mío, hay que largarse de aquí. Incluso Dos Pilas tendría que enfrentarse finalmente al terror. Sobre la propia escalera del jeroglífico yacen las ruinas de una empalizada levantada precipitadamente. Arqueológicamente hablando, esta muralla defensiva es una de las características más importantes y emocionantes que hemos encontrado. Uno de los motivos por los que esta muralla es tan bonita y está tan bien formada es porque está hecha a base de bloques delicadamente tallados que arrancaron de las fachadas de los edificios que nos rodean. Así que literalmente desmantelaron el Palacio Real y construyeron esto, apoyándolo contra la escalera del jeroglífico para crear este desesperado sistema defensivo. Empieza a surgir el cuadro de la ciudad en sus últimos días. En un frenético intento por impedir el paso a los invasores, los ciudadanos de Dos Pilas erigieron 2 murallas defensivas alrededor del centro de la ciudad y se trasladaron adentro para protegerse. Estas son las plataformas inferiores de las casas sobre las que estaban las pequeñas chozas que llenaban la plaza central de ceremonias en Dos Pilas en el momento del cerco y el hundimiento. Ello vuelve a indicar que la desesperación de aquellos momentos finales de este gran reino era tan grande y que su caída había sido tan absoluta que, llegado a este punto, la población estaba viviendo en la plaza de ceremonias bajo los grandes templos, bajo los monumentos de los grandes reyes que tanto se pavoneaban. Es como si la población se amontonase viviendo en el jardín de la Casa Blanca, resistiendo en los días finales del hundimiento de la civilización norteamericana. Eso es lo que tenemos aquí, ese momento del tiempo. Copán, mientras tanto, se enfrenta a problemas de otro tipo. Al ser capturado y decapitado, uno de sus más poderosos dirigentes, la fe en la autoridad divina de los reyes desaparece. Al mismo tiempo, la población del Valle de Copán sigue aumentando. Básicamente, los habitantes de Copán fueron víctimas de su propio éxito. A medida que la ciudad fue creciendo y haciéndose más vibrante y atractiva, con el tiempo todo este valle tan bonito, fértil y lluvioso se vio cubierto de casas y llegaron a privarse a sí mismos de su propia fuente de alimentos. Con el paso del tiempo, la jungla desapareció. Ello causó una erosión a gran escala en todo el valle. Más tarde se produjo una disminución de las lluvias y la gente ya no pudo seguir viviendo aquí. Estamos ahora a mediados del siglo VIII. A lo largo de todo el sur del mundo maya, el poder de los reyes languidece. Las enfermedades y el hambre empiezan a ser algo corriente. La gente empieza a alejarse de las ciudades. En Europa la Edad Media está casi a medio terminar. Aquí, en la jungla, no ha hecho más que comenzar. Lentamente, una por una, las grandes ciudades del sur quedan abandonadas. En el año 761, el rey de Dos Pilas es capturado y ejecutado. A partir de entonces, ya no hay más inscripciones jeroglíficas aquí.
La última fecha grabada en Palenque es el año 799. Veinte años más tarde, Copán enmudece. Caracol deja de escribir en el 859. La última fecha inscrita de Tikal queda grabada en el año 879. Tan solo unas cuantas ciudades mayas del sur sobreviven más allá de los primeros años del siglo X. Las ciudades norteñas de la península del Yucatán, lugares como Uxmal y Chichén Itzá, prosperarán durante varios cientos de años más. Pero ya no estarán gobernadas por reyes divinos y poco a poco las viejas costumbres de edificaciones, escrituras y adoraciones desaparecen. La civilización maya clásica ha llegado a su fin. Creo que una de las cosas con más impacto en la conciencia del público sobre la civilización maya es ver una cultura sofisticada con sus monumentos, arquitectura, ciencia y sistema de escritura en la jungla semienterrada, destruida. Una zona que hoy en día está abandonada. Creo que sufres una impresión inmediata al verlo. Nos recuerda que podemos equivocarnos, que la civilización es un fenómeno complejo y que podemos cometer graves errores. Y las consecuencias pueden ser una auténtica catástrofe. Aún así, mientras que la civilización maya clásica puede que haya desaparecido, el pueblo maya ha sobrevivido. Durante 3000 años han sobrevivido a las ambiciones de sus propios reyes y a las de los conquistadores extranjeros. Y una vez más, están sufriendo su acoso. En Guatemala, durante las 3 últimas décadas, los mayas se han visto envueltos en una guerra civil que apenas comprenden. En ese tiempo, 100.000 indios mayas han sido asesinados y otros 40.000 han desaparecido. El número de viudas y huérfanos resulta innumerable. Y a pesar de todo, resisten. Tejen sus huipils. Cultivan su maíz. Opino que los mayas de hoy en día tienen casi las mismas tradiciones que los mayas clásicos. Lo que han perdido es ese manto de grandeza, esa capa de nobleza, y son ellos mismos los que se la han quitado. Simplemente les dijeron a los reyes, se acabó, quedáis despedidos, y siguieron adelante con sus propias vidas. No me gusta que la gente hable del hundimiento de los mayas, porque nunca llegaron a hundirse. Evolucionaron. Pasaron por varias épocas difíciles, buenas y malas, pero siguen con nosotros. Siguen conservando sus costumbres y su forma de organizar sus sociedades. Y es muy emocionante ver que el estilo de vida de los antiguos mayas sigue vivo e intacto. Lo que estamos desenterrando o descubriendo es parte de nuestra historia. Los hombres que vivieron aquí fueron algunos de los mejores hombres que hemos tenido. Estamos aprendiendo cada vez más acerca de la vida de este pueblo, más de lo que nunca creí posible. Creo que si alguien me hubiese dicho al salir de la universidad que llegaríamos a saber lo que sabemos hoy de los mayas en Copán, no le hubiese hecho el menor caso.
Lo que sucede ahora es que la gente que edificó esto, gente como Jack Spack o Pájaro Jaguar o Pakal, están recuperando sus voces. Están tomando forma y cuentan a la gente del siglo XX quién construyó este lugar y por qué, y lo que sentían y lo que pensaban del mundo. Ya han dejado de ser personajes anónimos.